Hola, vamos a ver función lineal, ¿sí? Vamos a recordar algunos conceptos importantes. Muy bien, ¿a qué llamamos función lineal? En matemática hay muchos tipos de funciones diferentes, por ejemplo, función lineal, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica, función racional, función polinómica. Entonces, como ustedes sabrán, hay un montón de funciones diferentes. Entonces, la matemática lo que hace para definir funciones, arma modelos, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos función lineal? Llamamos función lineal a toda función que se adapta a este modelo, ¿sí? El modelo es y es igual a mx más b. Muy bien. ¿Qué características tiene este modelo? ¿Sí? Tiene dos números, que en este caso son m y b, donde a m se lo conoce como pendiente y a b se lo conoce como ordenada al origen. Entonces, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta si es una función lineal? Y seguramente aquella que se adapta a este modelo. Por ejemplo, y es igual a 3x más 4. ¿Ven? Esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque se adapta al modelo de función lineal, donde el valor de m es 3 y el valor de b es igual a 4. En cambio, si yo diría y es igual a x cuadrado menos 1, ¿ya esto es una función lineal? No. ¿Por qué no es una función lineal? Porque ya la variable independiente aparece elevada al cuadrado y en el modelo de función lineal la variable independiente aparece elevado a la 1 en el numerador. Entonces esto seguramente se adaptará a otro modelo que es conocido como función cuadrática. Entonces, de toda función lineal nosotros podemos reconocer ese valor de m y ese valor de b. Por ejemplo, y es igual a 3x, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de m? El valor de m es 3. ¿Cuál sería el valor de b? Y el valor de b es 0. ¿Sí? Al no aparecer acá, seguramente es 0. Si yo escribo y es igual a 2, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de m? El valor de m sería igual a 0 y el valor de b sería igual a 2. ¿Estamos? Si a mí me dan una función 2x menos 3y, me dan una fórmula igual a 6 y me piden determinar cuál es. Primero ver si es una función lineal y después determinar la pendiente y la ordenada al origen. Así como está, quizás determinar la pendiente y la ordenada al origen, o ver si es una función lineal, me puede llegar a costar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que el modelo es este, lo que vamos a hacer, vamos a despejar y para que me quede adaptado al modelo. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar y de aquí. Paso el 2x restando. Paso el menos 3 dividiendo, separo el menos 3 a cada uno, me quedaría 6 sobre menos 3, menos 2 sobre menos 3, entonces ¿cómo me quedó? Y es igual, 2 menos 2 sobre menos 3, 2 tercios de x, 6 sobre menos 3, menos 2. Entonces ven, ¿es una función lineal? Sí, cuya pendiente es 2 tercios y cuya ordenada al origen es menos. Muy bien, ya sabemos reconocer mirando una fórmula si corresponde o no a una función lineal. Vamos a recordar la representación gráfica. Muy bien, para representar una función lineal vamos a trabajar con estos dos parámetros, ¿sí? La pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? El valor de m y el valor de b. ¿A qué llamamos ordenada al origen en matemática? Al valor donde una función corta el eje Y. Entonces, dibujamos los ejes. Ejes cartesianos ortogonales. A partir del origen de coordenadas, en uno de los ejes la variable independiente, en otro la variable dependiente. Divido. Para arriba para la derecha los positivos, para la izquierda los negativos, para abajo los negativos, para arriba los positivos. Entonces, para graficar esta función lineal, lo primero que hago es ubico la ordenada al origen. Dijimos que era el valor donde corta el eje Y. Entonces, quiere decir que acá en menos 3 seguramente la función corta el eje Y. Muy bien. ¿Qué nos da gráficamente una función lineal? Sí, eso ya lo tenemos que saber de antemano.
Una función lineal gráficamente nos da una recta, ¿sí? Nos da una recta. Entonces, para poder graficar una recta, yo necesitaría conocer dos puntos, ¿sí? Por dos puntos pasa una única recta. Porque si yo tengo solo este punto, por acá pasarían infinitas rectas. Entonces, ya sabemos que la recta va a pasar por ahí, seguro. Tenemos que buscar el otro punto en el cual va a pasar también. Y para eso vamos a usar la pendiente. ¿Ven? La pendiente es un medio. La pendiente, ¿qué me indica? Cuando uno habla de más o menos pendiente, lo que estamos diciendo es más o menos inclinación. Entonces, la pendiente lo que me da la inclinación de esta recta. Al ser una pendiente positiva, lo que nos va a decir es que esta recta crece, ¿sí? Y al tener una pendiente negativa, lo que nos va a decir que la recta decrece. ¿Cómo definimos pendiente? Pendiente lo definimos como variación de y sobre variación de x. Entonces, ¿qué significa? Denominador nos va a dar lo que llamamos variación de x, ¿sí? O sea, ¿qué significa variación de x? Lo que acá estamos hablando, variación en forma horizontal. Y nos va a dar lo que llamamos variación de y, o sea, vertical. O sea, el denominador nos va a decir cuántas unidades nos desplazamos de izquierda a derecha. Y el numerador nos va a decir cuántas unidades nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué va a depender ese hacia arriba o hacia abajo? Va a depender del signo. En este caso, como son positivos, decimos que acá me desplazo 2 unidades a la derecha, ya que el denominador es 2, y me desplazo una unidad hacia arriba, ya que el numerador es 1. Después, uno estos dos puntos y tengo la recta. ¿Está bien? Ven que es una recta creciente, ven que la pendiente lo que me determina es en este caso la inclinación. Sigamos con algunos otros ejemplos. Vamos a suponer y es igual a menos 2/3 de x más 1. Muy bien, determino cuál es la ordenada al origen. La ordenada al origen es 1, la pendiente menos 2/3. Significa que esta recta va a cortar al eje y en 1. O sea que por y igual a 1, por este punto de acá, seguro va a pasar esta recta. Ahora vamos a la pendiente, menos 2/3. Quiere decir que 3 unidades en este caso, variación de x, 2 unidades, variación de y. Pero tengo un menos, entonces digo, bueno, ¿a quién va a ir ese menos? ¿Al numerador, al denominador, a los dos? Pensemos, a los dos no puede ir porque menos dividido menos, la fracción sería positiva. Entonces, quiere decir que yo puedo decidir si va al numerador, si acá lo considero como menos 2/3, o al revés, ¿sí? Vamos a probar que es lo mismo. Si lo tomo de esta manera, tenemos 2 unidades, 3 unidades para la derecha, 2 unidades en este caso para abajo, porque el 2 es negativo, 1 y tengo la recta, ¿sí? Si lo hubiese hecho al revés, podemos probar que es lo mismo, ¿sí? Si yo hubiese dicho 2 sobre menos 3, ¿cómo hubiese hecho? 3 unidades para la izquierda, 2 unidades para arriba, ¿ven? Cuando uno habla de pendiente, la inclinación es siempre la misma, en este caso la recta. Otro ejemplo, si tengo igual a 2. Muy bien. Igual a 2, definimos cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen. La pendiente, como vimos antes, 0. ¿Por qué 0? Porque esto es lo mismo que pensar 0x más 2, ¿ven? Obviamente que esto no lo escribo, por eso decimos que la pendiente vale 0 y b vale 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a cortar al eje y en 2 y a partir de este punto 2 voy a graficar la recta. Como no tiene pendiente, quiere decir que no tiene inclinación. Quiere decir que la recta es paralela, en este caso, al eje x. ¿Está bien? Es lo mismo que ustedes lo piensen, no sé, 0 sobre 1. Entonces me desplazo una unidad hacia la derecha y 0 para arriba o para abajo. ¿Ven? La recta en este caso se dice que es constante, que la recta es paralela al eje.